Hola, buenos días a todos. Eh, ya pueden encontrar en Didactic su calificación del primer examen. Ahí están los comentarios sobre en qué se equivocaron en los ejercicios. Si no hay comentarios, pues quiere decir que está bien hecho su ejercicio, ¿no? Entonces, por favor, revisen sus comentarios y cualquier duda la comentamos ahorita, ¿no? Entonces, los primeros 5 minutos de la clase los dedicamos a eso. Entonces, revisen y cualquier duda me dicen. Yo tenía duda, Sí, dime. bueno, es que en el examen me dio pues una resistencia de valor negativo Ujú. y pues me quedé así como, pues, que mejor era la fuente la que era al revés y entonces cambié la resistencia pues a valor positivo, Ujú. pero creo que sí era negativa la resistencia. Sí, es que ahí dependía de los valores aleatorios que salían como lo dejo así con valores aleatorios, pues puede ser que les dé una resistencia negativa, ¿no? Yo sé que no tiene sentido físico, pero lo único que quería era que hicieran el procedimiento matemático, ¿no? Entonces, ah, podía haber casos en que les salía eso. Obviamente eso no es posible en la práctica, pero sí matemáticamente. Al final ustedes nada más tenían que seguir el procedimiento que ya habían hecho. Entonces, pues sí, si le cambiaste el signo, aunque te hubiera dado negativo, pues sí está mal. Ok. Sí, sí, sí. Sí, es que lo primero que se me ocurrió fue pues que la fuente de voltaje estaba al revés
como le estaba poniendo y ya, pues ya tenía más sentido. Ocurrió que la resistencia podía ser negativa. Sí, pero ahí más bien es por cómo esté matemáticamente definido, ¿no? Entonces, el, el rango de valores a lo mejor le podía dar valores que eran físicamente imposibles, ¿no? Pero nada más era seguir el procedimiento matemático. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre su calificación? Bien, bueno, entonces si no hay dudas ya sobre su examen, ahora me gustaría saber si tienen dudas sobre lo que hemos estado viendo en la segunda unidad. Ya vimos dos configuraciones, la configuración inversora. Primero la vimos nada más para resistencias, luego ya en general para impedancias. Y vimos algunos otras operaciones que se podrían hacer con esa configuración, como era un integrador, un diferenciador o derivador y un sumador ponderado. Y también la clase pasada, previa al examen, vimos lo que era la configuración no inversora e hicimos el análisis tanto de la ganancia considerando A infinita, el escenario ideal, y luego con A finita, ¿no? Y obtuvimos las funciones de transferencia correspondientes. Entonces, no sé si en alguno de esos temas tengan alguna duda. Bien, entonces vamos a continuar con una tercera configuración que vamos a ver la clase del día de hoy. Bien, esta configuración se le llama amplificador de diferencia o lo pueden ver como un restador, ¿no? O también se le conoce como la configuración diferencial, ¿ok? Hay que hacer la correcta interpretación y no confundir con un diferenciador o derivador, ¿no? Estamos hablando aquí de la operación de resta entre dos señales. Y aquí es relevante una definición que hicimos al inicio sobre el concepto de lo que era el modo común y el modo diferencial en el que trabaja un amplificador operacional. Entonces, si recuerdan, nosotros definimos que para el modo común íbamos a tener una señal de entrada que era común para ambas terminales del amplificador operacional y quedamos que en cuanto al voltaje diferencial se iba a dividir justo a la mitad hacia una terminal, es decir, voltaje diferencial de entrada entre dos y hacia el otro el mismo voltaje diferencial dividido entre dos, ¿no? Y justo en medio, pues lo que teníamos es ese nivel de voltaje común que estamos aplicando al circuito, ¿no? Y que es el que estamos aquí identificando como el voltaje VICM, que significa modo común, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener
como salida de ese circuito, pues la contribución, digamos, de ambos voltajes, ¿no? De la parte diferencial y de la parte de modo común. Cada uno multiplicado por su respectiva ganancia. Tenemos la ganancia diferencial y la ganancia en modo común. ¿Ok? Entonces, ese sería lo que nosotros vamos a tener, digamos, como salida real de nuestro amplificador. Ahora, en el escenario ideal, yo les decía que nuestro amplificador operacional idealmente tiene un modo de rechazo común infinito. Es decir, cualquier señal común que ustedes le pongan, la debería rechazar. Y ya también les había comentado que ese voltaje común o de modo común, nosotros lo podemos visualizar, o ustedes dentro de su carrera como ingenieros biomédicos, como el ruido asociado al transductor o al sistema de adquisición con el que están obteniendo las señales que quieren procesar. Entonces, ese modo común lo podemos ver como una señal de ruido, ¿no? Entonces, idealmente nosotros queremos que el amplificador operacional la pueda rechazar. Y entonces, si yo pudiera lograr ese rechazo infinito, pues entonces mi salida debe estar enfocada únicamente a la parte diferencial. ¿Ok? ¿Cuál es un ejemplo de esto? Pues, por ejemplo, cuando ustedes adquieren una señal de MGE, de SGE, o cualquier señal bioeléctrica que ustedes tomen del cuerpo, ustedes van a tener puntos de interés. Por ejemplo, en el caso de un músculo, pues ustedes van a tomar 2 puntos de interés de ese músculo y van a colocar un tercer electrodo como punto de referencia o tierra, ¿no? Entonces, la actividad que ustedes quieren censar es la diferencia entre esos 2 puntos que están midiendo, la diferencia de potencial. Y esa para ustedes pues les representa la actividad, digamos, del músculo. ¿Ok? Actividad eléctrica de ese músculo. Entonces, asociada a esa señal de diferencia vamos a tener ruido. Entonces, para garantizar que yo realmente estoy midiendo la actividad eléctrica de ese músculo, pues debe de ser capaz mi circuito de rechazar ese ruido y únicamente quedarse con la diferencia de potencial que me representa la actividad eléctrica del músculo. ¿Ok? Obviamente eso no va a ser 100% algo real, ¿no? Ese sería el comportamiento ideal, ¿no? De quedarnos nada más con la parte diferencial. Va a haber alguna contribución que va a estar asociada a ese ruido, a ese modo común de la señal, ¿ok? ¿Cómo puedo medir qué tanta calidad tiene mi amplificador diferencial? Pues lo que yo voy a hacer es encontrar la relación entre las ganancias, es decir, entre la ganancia de modo diferencial y la ganancia de modo común. Y la puedo medir en decibeles aplicando la misma relación que utilizamos para las ganancias de voltaje, es decir, aplicar el logaritmo base 10 a esa relación y multiplicarlo por 20. ¿Ok? Entonces, de ahí nosotros nos podemos dar una idea cuantificable de qué tanto puede rechazar esas señales, y es lo que le vamos a llamar índice de rechazo en modo común, ¿no? Sus siglas CMRR. ¿Okay? Entonces, mientras mejor sea esa relación, quiere decir que nuestra ganancia diferencial domina sobre la ganancia de modo común, ¿no? Entonces, para nosotros, un índice de rechazo en modo común más grande, pues me representa que está funcionando mejor. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien, entonces vamos a ver la configuración. Esta es la configuración básica
de un amplificador diferencial. ¿Ok? Si observan, sigo teniendo una resistencia de retroalimentación que está conectada a la terminal inversora. ¿Ok? Tengo la misma retroalimentación que vimos tanto en el circuito en configuración inversora como en configuración no inversora. La diferencia es que ahora yo tengo señales conectadas en ambas terminales. ¿Ok? Una, que es la que tenemos como la señal de entrada BI1, esa está conectada a la terminal inversora por medio de una resistencia R1. ¿Okay? Y en el caso de la señal 2, esa va a estar conectada a la terminal no inversora por medio de un divisor de voltaje. ¿Ok? ¿Por qué yo puedo decir que aquí hay un divisor de voltaje? Porque recuerden que idealmente aquí no va a haber ninguna corriente. La corriente es cero. ¿Ok? Entonces, al haber una corriente cero hacia la terminal no inversora, pues entonces la corriente que fluye por estas dos resistencias es la misma, ¿no? Entonces tengo conectadas en serie R3 y R4 gracias a este comportamiento, al que a la entrada del amplificador no va a ingresar ninguna corriente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí en la configuración? Antes de pasar al análisis. ¿Nadie, nadie? No, profe. Ok. Bueno, como aquí yo tengo dos señales de entrada, la técnica de las que se abordan en análisis de circuitos que es más fácil de aplicar es el principio de superposición. ¿Ok? Y esto me permite entonces nada más considerar una sola señal a la vez. Y una vez que obtengo el voltaje de salida de cada una de esas dos señales, usando el principio de superposición, las sumamos, ¿no? Sumo la contribución de la señal 1 para la salida y luego la contribución de la señal 2 para la salida. ¿Ok? Entonces, si yo quiero aplicar el principio de superposición, pues lo primero que voy a hacer es alguna de esas dos señales mandarla a tierra. ¿Ok? Entonces, en este caso voy a obtener primero la contribución a la salida debida a la señal 1. ¿Ok? Por eso le voy a cambiar ahí la etiqueta a voltaje de salida 1. ¿Ok? Y entonces haríamos el análisis. ¿Ok? Entonces, si yo conecto a tierra esa resistencia R3, esa otra terminal de R3, ¿qué pasaría con el voltaje en este nodo? ¿Cuál sería mi voltaje en ese nodo? Si tengo como fuente la tierra por 0 volts. ¿Cuál sería el voltaje ahí? 0 volts también. Pues sería 0, ¿no? Si yo tengo aquí una fuente de 0 volts y divido el voltaje, pues aquí yo voy a tener 0 volts. ¿Ok? Y si tengo 0 volts aquí, ¿qué configuración obtengo en mi circuito? De las que ya vimos. La inversora. La inversora, exactamente. Entonces, aquí tienen 0 volts, quiere decir que esta terminal sería como si estuviera directamente conectada a tierra. ¿Ok? Entonces, tengo la configuración inversora y yo sé que para la configuración inversora, mi voltaje de salida, es decir, de 0,1, pues sería simplemente la relación R2 entre R1 negativo multiplicado por la señal de entrada. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda para ese primer análisis?
Bien. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis considerando solamente la señal 2. Es decir, nosotros vamos a conectar ahora a tierra la señal 1. Y entonces aquí lo que tengo yo es una señal de entrada aplicada aquí, ¿no? Entonces, si yo quiero conocer cuál es este voltaje 2 de aquí, pues lo único que tengo que hacer es un divisor de voltaje, debido a que sabemos que aquí no va a haber corriente hacia la terminal, ¿no? Entonces quiere decir que el voltaje 2, que yo etiqueté ahí, sería simplemente el divisor de voltaje, que sabemos que es R4, dividido entre la suma de R3 más R4, y multiplicado por la señal de entrada, que es BI2. ¿Okay? Y entonces ahorita lo que vamos a obtener es el voltaje de salida correspondiente nada más a la fuente 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Qué configuración tengo al mandar a tierra esta y tener aquí una señal B2 a la terminal no inversora? ¿Qué configuración es? La no inversora. Exactamente. Ahora tendríamos la no inversora porque acá tengo tierra en la 1 y acá tengo la señal de entrada dividida, pero es una señal de entrada que está aplicada a la terminal no inversora, ¿no? Entonces yo sé que el voltaje que obtendría a la salida debido a esto, pues tendría una ganancia de 1 más R2 entre R1 por la señal que está en esa terminal, que es B2. ¿Okay? Entonces, si sustituimos la relación del divisor de voltaje, pues tendríamos finalmente el divisor y aquí BI2. Y ahí tengo entonces ya las contribuciones de cada una de esas dos señales. Entonces, eso es lo que utilizaríamos para calcular entonces nuestro voltaje de salida, que al final, pues por el principio de superposición me dice que tengo que sumar los dos que obtuve. ¿Okay? Entonces, pues lo que obtendríamos es menos R2 por R1 por BI1. Y a esto le vamos a sumar el que obtuvimos para la segunda señal. Ah, perdón, BI2. Y entonces ahí ya aplicamos el principio de superposición para encontrar cuál sería la salida. ¿Ok? Ahora, sin embargo, si lo dejamos ahí, pues no se puede apreciar realmente si lo que estamos haciendo es una resta. ¿Ok? Por lo tanto, para nosotros realmente apreciar si es una resta o no, tendríamos que encontrar condiciones sobre las resistencias R4 y R3 que hagan que eso se convierta realmente en una diferencia tal cual, ¿no? Ahorita lo que tendríamos es un restador, digámosle, ponderado, así de la misma manera que llamábamos el sumador. Aquí sería un restador entre la señal 2 y la señal 1,
Nada más que uno tiene una ganancia de R2 entre R1 y el otro, el de la multiplicación de 1 más R2 entre R1 por R4 entre R3 más R4. ¿Ok? Entonces, tenemos que establecer las condiciones sobre R3 y R4 que me lleven a obtener un restado. ¿Ok? Entonces, igual aquí, paso a paso, sería eso lo que obtuvimos, aplicando superposición y la condición. A ver, ahorita ponemos la condición. Primero, dudas sobre el análisis. Cualquier duda que tengan, si quieren que regresemos a algún paso, díganme ustedes antes de continuar. Los resultados que obtuvimos ahorita poniendo BI1 a tierra y BI2 a tierra son los que consideramos cuando la amplitud tendía a infinito, ¿verdad? ¿Cuando Los quién, resu- perdón? Cuando Cuando A, la Ajá, ganancia, sí. sí, Sí, sería ok, para el caso ideal, ¿no? Con A infinita, sí. ok, sí, gracias. Sí. B02 era cuando B y 1 estaba en tierra, ¿verdad? Sí, sí, estamos aplicando superposición, ¿no? Entonces, primero mandamos a tierra BI2 y obtenemos una configuración inversora, y luego mandamos a tierra BI1 y obtenemos una configuración no inversora. Entonces, no hice el análisis a fondo porque ya sé cuál es la ganancia para una configuración no inversora y para una inversora, pero si quieres hacer el análisis, pues es hacer el análisis de nodo, del mismo nodo que siempre hemos analizado, ¿no? Este de acá, considerando el cortocircuito virtual que se da por A tiende a infinito. Sí, 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 nada más. Ujú. Pero sí, sí. No he visto de qué era B02. Ah, sí. Sí, B02 corresponde a cuando mandamos a tierra. Justo la configuración que tengo ahí ahorita en azul. Mandando a tierra BI1. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bien. Voy a borrar lo que escribí ahorita, ya nada más para establecer la condición. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo obtener B01, B02. ¿Ok? Y yo les decía que teníamos que encontrar aquí una relación entre R3 y R4 que nos permita poder hacer la resta entre las dos señales. Si se fijan, ambas tienen en común este factor de R2 entre R1. ¿Ok? Por lo tanto, los valores que yo le dé a R4 y a R3 deben estar relacionados con R2 y R1. Y resulta que si ustedes obtienen esta relación, la relación R4 sobre R3, y la igualan a la relación R2 sobre R1, pues entonces van a obtener la forma en que esto se convierta en un restador con una misma ganancia, ¿no? Que es la relación
R2 con R1. ¿Ok? De ahí entonces que ustedes van a encontrar simplemente que la ganancia del circuito estaría establecida nuevamente por la relación R2 entre R1 al hacer esa igualación, ¿no? Y lo que obtendríamos como resultado es el voltaje diferencial amplificado por esa relación, ¿ok? Y que eso es el principio fundamental del amplificador de instrumentación, el que ustedes usan para todos esos circuitos como base, ¿no? Esa es la base de un circuito de MG, de SG, es el amplificador de instrumentación. Y el amplificador de instrumentación, su principio básico, está fundamentado en este restador o diferenciador o de amplificador de diferencia, más bien se puede decir amplificador de diferencia, de resta o diferencial. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que hagan es establezcan esa relación y comprueben efectivamente que al hacer el álgebra correspondiente, ustedes llegan a esta expresión final. ¿Ok? Entonces, cambien R4 por R2 y R3 por R1 en esta expresión, que sería B0 igual a B01 más B02. ¿Ok? Entonces, hagan este cambio. En donde está R4 pongan R2 y donde está R3 pongan R1 y hagan la suma que me indica el principio de superposición y verifiquen entonces que esta expresión se va a convertir en esta resta. ¿Ok? Entonces, cualquier duda que tengan en el álgebra me dicen.
¿En alguna duda? ¿No hay dudas? Ok, bueno, entonces esa relación que nos resulta de R2 entre R1, pues es lo que vamos a definir nosotros como la ganancia diferencial que teníamos en la expresión aquí al principio, ¿no? Esta que está encerrada en rojo, ahí teníamos la ganancia diferencial. Entonces, esa es la ganancia diferencial para nuestro circuito amplificador diferencial, ¿no? Entonces, esa sería R2 entre R1. Bien. Entonces, eso es lo que hacíamos, sustituir R3 como R1 y R4 como R2, ¿no? Y entonces, si nosotros queremos obtener la resistencia que va a observar este amplificador a la entrada, o el modelo del circuito amplificador a la entrada, pues vamos a considerar nuestro cortocircuito virtual que existe entre estas dos resistencias y entonces, ¿qué obtendríamos como resistencia diferencial? Si observan, si aplican ese circuito, pues sería la relación entre el voltaje diferencial y la corriente que está circulando por esta malla, ¿no? ¿Cuál sería entonces esa resistencia? ¿Cuánto valdría esa resistencia diferencial? Se aplican la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿cuánto les queda? ¿Cuánto valdría R y D? Saldría 2RI. R1. No, 2R1. 2R1, sí. Exactamente. Okay. Efectivamente, lo que tendrían es, si aplican la ley de voltajes de Kirchhoff ahí, pues ustedes tienen la caída de voltaje en esta resistencia, aquí tienen un cortocircuito, que serían 0 volts, y luego tienen otra vez R1 por I1, ¿no? Y efectivamente, entonces, si despejan de ahí,
su resistencia, utilizando la definición de RID que tenemos acá, pues sería 2 veces R1. ¿Okay? Esa es la resistencia de entrada que tendría el modelo del circuito amplificador diferencial. ¿Okay? Bien, entonces, ahora vamos a agregarle esa señal que yo les decía de ruido. ¿Okay? Resulta que ustedes quieren usar su amplificador diferencial como un amplificador de instrumentación. Entonces, para que sea un amplificador de instrumentación, pues tiene que rechazar o tener una relación de rechazo en modo común alta para que puedan eliminar el ruido. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a considerar que ustedes están incluyendo una señal de modo común, ¿ok? Y la cual una parte se va a ir por R1 y otra parte se va a ir por R3. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿No? Tenemos primero, obviamente, sabemos que aquí las corrientes son cero. ¿Ok? No va a entrar ninguna corriente ahí. Lo que quiere decir es que esta corriente I1 solamente se puede ir por la resistencia de retroalimentación, ¿no? Entonces, esta conclusión tiene que ver con ese nodo, ¿no? I1 debe ser igual a I2. ¿Ok? Y de este lado, el hecho de que no haya corriente que entre a la terminal no inversora, pues implica que estas dos resistencias están conectadas en serie. ¿Ok? Por lo tanto, el voltaje que van a obtener ustedes aquí, que sería V2, el voltaje en la terminal 2, pues sería el divisor de voltaje, ¿no? Exactamente ese que está definido aquí como R4 entre R3 más R4 por su señal de modo común, voltaje VICM. ¿Okay? Entonces, esas son las consecuencias de tener corrientes cero acá. ¿Okay? La segunda es, obviamente, si consideramos que esto es ideal, pues entonces nosotros vamos a tener aquí un cortocircuito. ¿Ok? Por lo tanto, este voltaje que aparece aquí, que le llamamos el de la terminal 1, B1, pues sabemos entonces que el B1 va a ser igual al B2 por ese cortocircuito virtual. ¿Ok? Entonces, quiero que me encuentren la expresión de salida bajo esas condiciones. ¿Cuál sería el voltaje de salida para esa configuración de modo común? Entonces, hagan el análisis y díganme cuál sería VO, el voltaje de salida para el modo común.
Bien, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien ya tiene su expresión de salida? Bueno, ok, para que haya motivación. ¿Quién Bueno, quiere un punto extra en el examen pasado? Y me explique cuál es el voltaje de salida. ¿Quién dijo yo? bueno, bueno, no sé si no sé si está bien, pero bueno, con relación a la ecuación que puse ahí en B2, para sacar el voltaje de salida, únicamente, bueno, hice igual lo mismo, R4 entre R3 más R4 por el voltaje de ICM, entonces, y le resté el I2 de ahí arriba, la corriente, y le resté menos I2 por R2, para sustituirlo en vez de el voltaje 2. Mm, A ver, el voltaje 2 lo igualaste a cuánto? Bueno, hice la multiplicación de menos I2 por R2. No. Bueno, acuérdense que el análisis se hace nodo, siempre es en nodo. El nodo donde está la retroalimentación. ¿Alguien más tiene otra idea? Le digo bueno, ¿cómo me quedó la expresión? La última Ujú. expresión. Me quedó eso que tiene en B2 multiplicado por 1 menos R2 sobre R1. ¿Por 1 sobre qué? 1 menos R2 sobre R1. ¿Todo o nada más la R2 entre R1? Solo R2. Ok. ¿Y qué más? Nada más ves BICM por BICM. Sí, Así sería. ¿Sí? sí. Ok. ¿Están de acuerdo o alguien más tiene otra idea? ¿Bien alguien más o llegaron a esa misma expresión que la
Yo tengo una, pero más larga. Ujú. Me queda, o sea, me queda lo que es B2, eso por 1 más R2 entre R1. Y más, no, bueno, menos, o sea, eso por B2. Ah, ok. Ajá, menos R2 entre R1, B y CM. Bien, entonces su expresión final debe ser esta que aparece aquí. ¿Ok? Que creo que corresponde, sería la que mencionó ahorita Victoria, ¿no? Nada más y hacen las operaciones de ver. No, creo que tampoco saldría. A ver, voy a hacer el procedimiento yo. Ok, entonces quedamos que la clave es el nodo siempre, ¿no? Entonces ustedes se van a ir por esta relación. I1 es igual a I2. ¿Ok? Si yo defino I1 por ley de Ohm, ya sabemos que sería BICM menos el voltaje 1, que a este le llamamos voltaje 1 y a este le llamamos voltaje 2, ¿ok? Entre R1 y esto es igual a B1 menos BO sobre R2. ¿Ok? Bien, entonces si hacemos el álgebra ahí, tendríamos
Ok, entonces esto corresponde a lo que había presentado Victoria, ¿no? Considerando que B1 es igual a B2. Bien, ¿dudas? ¿No hay dudas en alguno de los pasos del análisis? ¿Seguros? Bien, entonces esa sería la expresión de salida en modo común.
Por lo tanto, la ganancia en modo común va a estar definida por este producto. El producto de la relación del divisor de voltaje, que es R4 entre R4 más R3, por 1 menos R2 entre R1 por R3 por R4. Y que esta expresión pues es equivalente a esta que tenemos aquí, ¿no? Que es el producto que había definido en su solución Victoria. ¿Dudas? Bien, entonces, si hiciéramos la misma relación, la que ya habíamos definido de R2, perdón, R4 entre R3, que sea igual a R2 entre R1, eso haría que la ganancia en modo común sea 0. ¿Ok? Entonces, ese sería el escenario ideal para que no se amplifique el ruido. ¿Ok? Bien, entonces hasta aquí terminaríamos el análisis del amplificador de instrumentación. ¿Ok? No sé si haya alguna duda. Y por ejemplo, Ujú. la antena, o bueno, ¿cómo diferenciaría cuál es el ruido, ¿no? O, con una configuración de las dos resistencias? No te escuché bien. ¿Qué pasó? De que cómo el amplificador, Ujú. cómo detectaría cuál es el ruido. No lo vas a poder determinar Ya sea exactamente lo que, a lo bueno, mejor una mira, lo que tú puedes hacer configuración es, de las dos resistencias sí, mira, el escenario ideal es que ustedes hagan esta relación, ¿no? Que a la hora de formar su circuito, ustedes elijan con precisión sus resistencias, es decir, que R1 sea igual a R3, idénticas, totalmente idénticas en valor, y lo mismo R2 y R4. Y entonces, si tú colocas una misma señal aquí, tú debes esperar que acá la salida haya 0. ¿Ok? Entonces, la forma de probar tu circuito sería poner la misma señal a las dos terminales, la misma señal exactamente, y esperar que acá la salida sea 0. Si no es 0, pues quiere decir que tu diseño no rechaza completamente el modo común, y lo que haría sería sacar la relación entre este modo común y compararlo con uno donde tengas el voltaje diferencial, ¿ok? Y obtengan entonces esta relación, ¿no? O sea, tú vas a probar tu circuito en modo diferencial poniendo dos señales diferentes
y obtienes su ganancia. Luego pones igual en modo común y obtienes su ganancia. Lo ideal es que esta fuera 0. ¿Okay? Es decir, que aquí esto nos diera una relación infinita. No va a ser 0. Entonces lo que haría sería sacar esta relación y eso te daría una medida de cuánto tu amplificador está bien diseñado o no. Mientras más grande sea esta relación de aquí, quiere decir que tu circuito está mejor diseñado. ¿Okay? Pero no hay una forma en la que tú podrías cuantificar realmente ese ruido. Va a estar en función de qué tan bien esté diseñado tu circuito. Y tu circuito va a estar diseñado en función de que con qué tanta precisión logres estas relaciones que acabamos de obtener, ¿no? Pues este es tu escenario ideal, que esta sea 0. Ah, ok. Ujú. Pero eso sí va a Está depender bien. de que ustedes hagan Sí. que sus resistencias sean muy precisas, ¿no? De hecho, van a tener una práctica donde van a implementar el amplificador de instrumentación y ahí lo que yo les recomiendo es usar resistencias de precisión variables que ustedes puedan ajustar exactamente a los mismos valores. Y obviamente hay circuitos que te mejoran eso, ¿no? Este es el circuito más básico, pero el que ustedes van a implementar es un circuito un poquito más complejo, el cual les da mejores resultados que con este. Con este es el más básico y solamente en un escenario casi ideal es como funcionaría, ¿no? Entonces, sí van a practicar sobre esto y la forma en la que lo deben probar es eso que les digo, ¿no? Probarlo en modo común, probarlo en modo diferencial y obtener cuál es su relación de rechazo en modo común. Eso les va a dar una medida de qué tanta calidad tiene su circuito. No sé si alguien tenga alguna otra duda. O alguna duda que les haya quedado en los análisis que vimos para el modo diferencial y el modo común. Antes de finalizar la clase de hoy, cualquier duda que tengan. Ahí lo que ustedes deben de razonar es lo que yo les dije, ¿no? El que ustedes supongan siempre su A infinita, eso va a implicar que aquí existe el cortocircuito virtual, ¿no? Y eso, su única consecuencia es que nosotros digamos esto, ¿no? Que B2 es igual a B1. Lo otro que siempre van a considerar es que aquí entra 0 amperes y acá también 0 amperes. ¿Okay? Y para el análisis, pues ustedes deben definir cuánto vale B1, cuánto vale B2, ¿no? Entonces, definiendo B2, ya saben cuánto saldría B1 por esta relación de la A infinita. Si no tienen la A infinita, ya saben que eso va a depender del valor de A y está dada por la relación de amplificación, ¿no? Que es la resta de estas dos, el voltaje de salida, ¿no? Y eso les daría ya la relación entre B2 y B1 si la A no fuera infinita, pero siempre para los cálculos rápidos es lo primero que vamos a considerar, que esta A es infinita y se hace un corto aquí. Una vez que tienen determinados los voltajes en los nodos, porque si se fijan, aquí ya tengo el voltaje en este nodo, o en estos dos nodos y a la salida. Una vez que ya tengo eso, en lo único que se van a concentrar es en el nodo donde está la retroalimentación, porque al final este nodo es el que me relaciona la salida con la entrada. Entonces siempre su siguiente paso es irse al análisis del nodo. Y ese me lo da esa relación que obtuvimos de I1 es igual a I2. Entonces, en todos los análisis que hagan con amplificadores operacionales, esos son los pasos a seguir. Hacer A infinita, con eso poder encontrar la relación entre B1 y B2, cuál es su valor,
Y una vez que ya tengan bien definidos o etiquetados sus sus nodos principales del circuito, se van a concentrar en el nodo donde haya la retroalimentación, porque al final es el que me relaciona entrada y salida. Y aplicar entonces la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Y eso, en resumen, es lo que van a hacer. Independientemente de cuál sea la configuración, siempre son los pasos a seguir, ¿no? Y aquí lo hicimos 2 veces, ¿no? Lo hicimos para cuando estamos en modo diferencial, tengo 2 señales diferentes. Hice lo mismo, nada más considerando superposición. Pero el análisis es hacer exactamente lo mismo. Voltajes de nodos, análisis del nodo de retroalimentación, y eso me da la relación. Y lo mismo hicimos para la configuración de modo común. ¿Okay? Bien, ¿alguna duda? Bien, antes de finalizar la clase del día de hoy, lo que les quería preguntar es cómo van con su generador de señales, ¿no? Algunos lo iban a comprar, otros no sé si lo iban a implementar con Arduino o lo que les pasé. Entonces, me gustaría saber cómo van con eso para poder planear las siguientes prácticas. Bueno, nosotros lo pedimos, profe, y nos va a llegar, creo que la siguiente semana. Ok. Los demás, ¿cómo van? Nosotros también, bueno, es que nosotros no lo queríamos como cada quien tener, o sea, a unos ya les llegó y a otros todavía llega la próxima semana más aproximadamente. Que ahí lo importante es que por lo menos tengan uno por equipo para que puedan entregar sus prácticas, ¿no? Pero considerando ya los tiempos que me están diciendo, pues yo creo que va a estar complicado antes de salir de vacaciones, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es voy a aplazar las prácticas hasta regresando de vacaciones, esperando que regresando ya en abril todos dispongan ya de su generador para poder hacer las prácticas, ¿no? Que la siguiente que tenemos que hacer son, primero una donde evalúen las configuraciones no inversora e inversora, y luego van a hacer la del amplificador de instrumentación, que son los temas que hemos visto de esta primera unidad. Y únicamente nos falta abordar así en teoría 2 temas. Uno de los efectos no lineales, que son los que les van a afectar en no obtener las ganancias ideales que obtienen con sus cálculos. Y haríamos entonces el análisis de respuesta en frecuencia, que es el que les va a dar un poquito más con exactitud cuál es la ganancia de su amplificador dependiendo la señal que están amplificando. Y el último tema de esta unidad son los filtros, ¿ok? Entonces, en total van a ser 3 prácticas que implementaríamos entre abril y a lo mejor principios de mayo, que sería esa que les decía, ¿no? Primero vamos a ver configuración inversora y no inversora, amplificador de instrumentación y filtros. Esa sería la tercera práctica, ¿ok? Entonces las vamos a aplazar y lo que vamos a hacer es la próxima sesión, el jueves, vamos a trabajar sobre los efectos no lineales y luego la siguiente semana sobre filtros, ¿no? Ahí todavía no nos han dicho cómo vaya a estar lo de la semana de ciencias en caso de que haya suspensión de clases porque estén ustedes en algunos talleres o prácticas, o pláticas, pues ya sería cuestión de cómo quede al final organizada la semana de ciencias, que sería la próxima semana, ¿no? Y lo único que nos falta hacer también es hacer ejercicios numéricos de estas configuraciones que hemos estado analizando para que calculen sus ganancias de forma numérica, ¿no? Pero vamos bien, yo creo que vamos avanzando bien, entonces lo que les pido es que repasen esto que vimos, que hagan sus análisis de las configuraciones,
para si hay dudas, me las comenten y poder ir avanzando, ¿no? Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Y nada más escucho si tienen alguna duda antes de finalizar. Y si no, pues nos veríamos el jueves. ¿Hay alguna? Yo sí. Sí. Es que, Sí. o sea, básicamente vimos que el amplificador de diferencia es de que le mete dos señales. O sea, esa es la diferencia con los otros. Uh-huh. Pero luego lo que me revolvió fue, por ejemplo, la imagen que había puesto al principio del modo común, donde decía B0 igual a AD, B y D más ACM, B y CM. Esa parte sí no entendí. O sea, ¿eso es de este amplificador o en general del modo común o de qué es? A ver, mira, comparto la pantalla otra vez. Bien, la configuración es esta, ¿no? Esa es tu configuración del amplificador diferencial. ¿Okay? ¿A qué me refiero cuando tienes modo común? Cuando me refiero a que tengan el modo común es cuando ustedes tengan esta relación, es decir, que BI1 sea igual a BI2. ¿Ok? Y esta es a la que nosotros le llamamos voltaje de entrada en modo común. ¿Ok? Entonces, primero hicimos el análisis considerando que son diferentes. Y eso fue lo primero que hicimos. Después, considero que son iguales y entonces lo que hacemos es, estas dos es la misma, entonces nada más tengo una fuente aquí de señal que es la de modo común. Ajá. Pero la Okay, configuración es la misma. ¿Sí? Entonces hicimos el análisis considerando cuando son diferentes y luego cuando son iguales. Ok. Sí, creo que sí. Gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces pues nos vemos el jueves. Revisen el video, revisen los análisis. Para cualquier duda que tengan, la vemos el jueves. Ok, que estén bien. Gracias, igualmente, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Gracias, profe.